Recording is on. Listo, ahí empezó a grabar alguien, listo, gracias Trota, excelente, bueno, vuelvo a compartir pantalla entonces, Ahora hay que ver si funciona. eso es otra cosa, bien, si no, no importa, la clase que viene vuelvo a repetir un poco las cosas claves de la clase de hoy y ahí sí grabo, voy a estar en mi compu personal. Bien, entonces, repasemos un poco lo que se vio en la primera parte de la materia. Básicamente vimos lo que es un sistema basado en conocimiento, cuáles son las técnicas que se utilizan para la adquisición de conocimientos o la generación de reglas. Y después empezamos a ver algunos algoritmos que se utilizan para comprender un poco los datos y para modelar a la información. El primer algoritmo que vimos es el algoritmo inductivo, ID3 con alguna de sus variantes. Luego vimos lo que eran las redes bayesianas y los mapas autogenerativos. Después vimos el concepto de redes neuronales y de retropropagación. Y la última clase estuvimos hablando un poco de K-means o de la generación de clúster para datos. Así que estas son las técnicas que vimos para sistemas basados en conocimientos y las primeras clases medias teóricas de cómo es que funciona un poco la adquisición de reglas y esas cuestiones. Todo esto, dijimos que uno, como siempre que uno desarrolla un software o que desarrolla una tecnología, tiene que seguir alguna metodología y habíamos planteado una metodología para trabajar un poco con este tipo de desarrollos, que en particular era la metodología CRISDM, ¿sí? Que justamente se basa en tratar de modelar trabajos de minería de datos. Y eso tenía 6 etapas, o 7 según la bibliografía que uno lea, pero a priori uno tiene 6 etapas, donde en cada una de estas etapas obviamente hay actividades, como en toda metodología, pero principalmente voy a hacer énfasis en algo que en alguna de las grabaciones siempre menciono, y es lo siguiente. Obviamente la primera etapa es conocer al negocio, donde uno quiere desarrollar el determinado software. Después, entender qué datos tenemos o qué datos nos faltan para poder modelar ese negocio. Y una vez que uno tiene esos datos, uno tiene que meterle mano como para que los datos sean comparables y fácilmente utilizables. O sea, hay que preparar los datos para que se ajusten a nuestro modelado. Después viene la parte del modelado, que es donde uno aplica alguna de las técnicas que vimos a esos datos. Y por último, la evaluación de los resultados de dicho modelo y si todo está joya, la implementación. O sea, en líneas generales, eso es lo que pide la metodología. La primera parte de la materia, ¿sí?, la de sistemas basados en conocimientos, se basa en esto. Simplemente analizamos la etapa de modelado. O sea, ahí vemos justamente modelos o algoritmos para sacarle jugo a la información. En base a eso, obtenemos algún resultado final, bien sencillito, porque son ejemplos bastante de libros o bastante altamente googleables. O sea, trabajamos un poco con el modelado y con la evaluación. Esas son las primeras clases. Bueno, y estas dos etapas de esta metodología es lo que se llama hacer minería de datos. A minería de datos se lo suele llamar simplemente a estas dos partes. Es simplemente pensar en qué modelo aplicar y pensar en cómo son los resultados. A ese subconjunto de tareas se lo suele llamar simplemente hacer minería de datos. Ahora, para realizar un software basado en conocimiento, uno tiene que pasar por todas las etapas. La última etapa es la más obvia, ¿no?, que es la del despliegue, la de la implementación, es la de tener al software ejecutándose o corriendo en algún lugar. Esa es obvia, es para cualquier tecnología que uno haga en cualquier disciplina, pero lo que nos queda un poco pendiente y un poco hacia afuera es todas las primeras 3 actividades. Bueno, entonces la segunda parte de la materia, explotación de la información, es como se lo llama a estas 3 actividades, ¿sí? O sea, hacer la comprensión del negocio, la comprensión de los datos y la preparación de los datos es lo que se llama la explotación de la información, y es lo que vamos a ver en estas 2 o 3 clases que nos quedan. Es decir, es ver qué se le suele hacer a un dato para que se le pueda aplicar un modelo. Porque si al dato simplemente lo descargamos de internet, por más que le apliquemos redes bayesianas, ID3 o cualquier otra santa técnica que se les ocurra, mucho mejor que las que vimos seguramente, no les va a servir para nada. O sea, si el dato no sirve, el modelado no va a servir, y la evaluación no va a servir, y la implementación no va a servir. Entonces, en esta parte de la materia nos vamos a enfocar en ver un ejemplo, o 2 ejemplos en este caso, de qué habría que hacer en estas primeras 3 etapas, ¿sí? Entonces, de eso va esta segunda parte de la materia, y como ustedes habrán visto en el cronograma, explotación de la información, es decir, la segunda parte de la materia, no tiene parcial, sino que lo único que tiene es un TP. El TP ya lo tienen visible en el campus, pero se los voy a mencionar rápidamente qué es lo que hay que hacer. Recuerden que eran grupos, los grupos teníamos un foro que abrimos la clase 1 y la clase 2,
Si a alguno falta armar el grupo, todavía está a tiempo. Pero básicamente lo que vamos a hacer es, en grupos, van a tener que tratar de replicar algunas de las cosas que yo les voy a ir mostrando, pero en líneas generales lo que tienen que hacer es descargarse datos de donde quieran, y los datos que quieran o que les guste, de dos fuentes distintas. Ahora pensamos un poquito qué quiere ser, pero supongan que es dato 1, la lista de estudiantes que entraron a la UNLA, dato 1. Dato 2, habitantes por ciudad. No sé, datos totalmente desligados a priori, y tratar de relacionarlos, ¿sí? Entonces, cada estudiante por ahí tiene una localidad o un lugar de nacimiento. Bueno, ahí van a tener que hacer un linkeo con que cada estudiante va a estar asociado a un registro de los de las ciudades, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, acá la primera dificultad es esa, descargarse dos datos que se los pueda relacionar de alguna forma, ¿sí? Además, alguno de los campos de estos dos datos que se van a descargar tiene que ser alguna georreferenciación, ¿sí? O sea, algún dato tiene que ver con la geografía, ¿sí? Eso quedan ustedes, país, ciudad, no sé, como es en capital, ¿cómo es que se llaman las distritos? Me sale, pero no tiene otro nombre, la comuna, etcétera, lo que quieran, o simplemente latitud y longitud, también eso podría servir, pero uno de los datos de las columnas va a tener que ser alguna georreferenciación. Así podemos aplicar alguna de las cosas que les voy a mostrar más adelante. Bien, y una vez que tienen esos dos datos limpios, purificados y con las cosas que vamos a ver hoy, unirlos y en base, una vez que estén unidos, aplicar alguna de las técnicas que vimos en la primera parte de la materia o alguna más, ¿sí? Porque estas no son las únicas, sino que existen muchas más, o investigar y proponer alguna otra técnica de modelado, aplicarla y generar una visualización y un resultado final de los datos. En líneas generales, eso es lo que tienen que hacer en el TP. Dos datos unidos, limpios, aplicar alguna de las técnicas de la primera parte de la materia y no mucho más, ¿sí? Entonces, después lean el enunciado, pero a priori eso es lo que se pretende que hagan en la segunda parte de la materia. Díganme si más o menos me han entendido lo que hay que hacer. Después igual lean tranquilos y cualquier cosa que crean que está mal redactado, que no se entiende lo que hay que hacer, me dicen. Pero en líneas generales es eso, es hacer un trabajo de explotación de la información y de minería de datos. Es decir, sacarle algún jugo o algún valor agregado a los datos que uno descarga puros. ¿Bien? ¿Se entiende el objetivo de lo que pretendo? En castellano es aplicar las cosas que vimos en la primera parte de la materia. Ese sería como un castellano sencillo. Se entiende por mi parte. Bien, genial. Fuentes, pueden descargar de cualquier fuente. Siempre alguien me va a preguntar de dónde lo pueden descargar. La verdad que pueden de cualquier lado. Yo suelo aconsejar la página de la provincia de Buenos Aires, que tiene muchos datos abiertos, y hasta el año pasado, por lo menos, la página de la ciudad de Buenos Aires también tiene una fuente de datos bastante grande, públicos. Son dos fuentes fáciles de fácil acceso y que uno está más o menos familiarizado con la información, pero pueden descargar de donde quieran, ¿sí? Hay un montón de repositorios de datos. El que quieran, del tema que les guste, y si no les gusta el tema también pueden. No hace falta que sea de un tema de su interés. Traten de que no sea muy difícil el proceso de lo que se va a tratar de hacer, ¿sí? Porque tenemos un mes como para hacer esto. La idea es que simplemente apliquen alguna de las técnicas. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer esto? Bueno, tienen tiempo hasta el 20 del 10, o sea, casi un mes, efectivamente, para la entrega del TP. Una vez que está el TP, lo van a tener que subir al foro que ya está habilitado. Lo tienen que subir en formato de Colapse. ¿Qué es el Colapse? Es una herramienta de Google que está disponible en Drive, que es simplemente un entorno para ejecutar Python. No sé si en algún momento lo han usado. En alguna materia quizás le han mostrado algún ejemplo corriendo ahí. Es una forma rápida y sencilla de ejecutar Python. De hecho, yo creo que les dejé algún ejemplo en algún momento en esta materia. La idea es que me entreguen solamente eso, un link a el Colapse, así yo no pierdo tiempo en levantando ningún entorno ni nada por el estilo, y yo le doy play y se ejecuta todo lo que quieran que se ejecute, ¿sí? Lo pueden hacer en todo lo que admita Colapse. Colapse es la ejecución online de Jupyter, es decir, que admite la Juves de Julia,
Jupyter, la Pi de Python y la R de R. O sea, pueden utilizar esos 3 lenguajes, Julia, Python y R. Yo nunca he hecho nada en Julia, he hecho muy poco en R, en Python quizás les puedo seguir un poco más, pero a priori es libre mientras lo puedan entregar en Colabs. ¿Sí? Son los 3 lenguajes que pueden utilizar. Bueno, así que esa es la entrega del TP. ¿Sí? La entrega del TP, un link a ese Colabs, y en la defensa del TP, ¿sí? Como son fechas que la primera, que es la en la que espero que aprendan todos, es virtual, para no perder tiempo en una clase que cada uno va defendiendo, son 6 grupos, lo que les propongo, y ahí lo dice en el enunciado, es que graben un videito corto, creo que puse 10 minutos, donde me cuentan lo que hace el algoritmo y lo ejecutan y me muestran los resultados. ¿Sí? Yo esta clase de presentación de TP, miro esos videos, les pongo la nota y si alguno recupera, lo recupera en la clase siguiente de forma presencial. ¿Bien? Así que esa sería cómo sigue la materia. ¿Alguna duda con esto? Sí, Nico. Decime. Entonces, la clase que viene, para los que estamos solo cursando la segunda parte de la materia, no deberíamos, No, básicamente, no, porque es el parcial. Es el parcial presencial, efectivamente, así cierro el primer bloque. Perfecto. Y Bien. entonces la clase del 20 del 10 tampoco, solo irían presencial los que van a dar el recuperatorio. Los que tenemos que entregar el Exactamente. TP solamente virtual. Exactamente. El 20 del 10 es la fecha límite para entregar el TP. A ver, el Perfecto. TP lo pueden empezar tranquilamente ya. O sea, no hace falta ni que me escuchen la clase de hoy, porque yo en la clase de hoy lo que les voy a mostrar es un ejemplo de lo que hay que hacer. ¿Sí? No es que les voy a contar cómo funcionan las funciones, los procedimientos, las técnicas, no, a ver, básicamente es recorrer datos, hacer un for de datos, hacer un group by, o sea, cosas que ya saben, ¿sí? En líneas generales, yo simplemente les voy a hacer un esquema de lo que habría que hacer en el trabajo. Yo hoy les voy a mostrar la primera parte, y la clase del 13 del 10 les voy a mostrar cómo generar algunos resultados con esos datos. Pero no es que voy a explicar mucho, ¿sí? Simplemente les voy a mostrar algo parecido a lo que espero que entreguen, ¿sí? De hecho, pueden usar lo que yo les voy dando para irlo siguiendo. O sea, yo lo voy a hacer con una fuente de datos, ustedes agarran otra fuente de datos y simplemente duplican lo que yo hago. Duplican en la medida que se pueda, ¿sí? Porque hay cosas que por ahí no se pueden. ¿Sí? Sí, en el parcial entra lo teórico. Bien, me siguieron con esa pregunta que me había hecho Valentín, creo. Yo, la clase de hoy, 29 del 9 y la clase del 13 del 10, voy a ir mostrando un trabajo de explotación de la información y de minería de datos hecho en Colabs, motivo por el cual yo espero que hagan algo parecido ustedes con otra fuente de datos. ¿Sí? Entonces, una de dos, o se largan solos o me van siguiendo un poco el hilo de las cosas que voy haciendo como para que hagan lo mismo con las dos fuentes de datos. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda con cómo sigue la cursada o lo que vamos a hacer? Perfecto, bien. Bueno, yo ahora, esta clase y la próxima, voy a ir mostrando Colabs. ¿Sí? Colabs que armé yo hace, no me acuerdo, en pandemia creo, para un posgrado que estaba haciendo. Que Colabs que son relativamente viejos, pero son públicos, los pueden ver. Y los voy a ir dejando a medida que avancemos con la materia. ¿Sí? O sea, ya tienen invisible, pero ya está lista la solapa de explotación 1, donde les voy a dejar los 3 Colabs que voy a mostrar ahora. ¿Sí? El segundo Colabs es probable que ni lo usen, pero el primero y el tercero quizás sí. Así que bueno, les voy a empezar a contar un poco de esto. Bueno, este es un Colabs, ¿sí? Esto es un Colabs, ¿sí? Es una... Le voy a cambiar un poco porque no van a ver nada. Un Colabs básicamente es una herramienta online, ¿sí? Donde uno puede interpretar código Python, Julia y R. Es muy sencillo porque uno le dan un link y simplemente aprieta play y se ejecuta el código fuente. Y lo otro interesante que tiene es que pueden mezclar texto con código fuente, ¿sí? Entonces yo lo que espero es que cada vez que vayan haciendo algo, me lo comenten o me lo acompañen de un texto donde me expliquen por qué están haciendo lo que están haciendo. Y abajo en algún momento, ahora explico un poco todo lo que están haciendo, está el código fuente y el resultado del código fuente, ¿sí? Código fuente, resultado del código fuente. Bien. Esto es Colabs por si alguno no conocía el entorno. Bueno, entonces pasemos a ver un poco qué es lo primero que uno hace cuando consigue datos, ¿sí? Primer problema que uno puede tener con los datos, ¿cuál piensan que es? ¿No? Supongamos que me dicen, no, los datos están allá. Bien. Que sean verídicos. Bueno, que sean verídicos podría ser una, pero hay otra peor.
¿sí? ¿Cómo sé yo si son verídicos o no? O cómo sé si están incompletos, cómo sé si están poco estructurados. Todo eso es cierto, pero hay algo peor. Hay un primer escollo que hay que superar. Que sea mucho para procesar. Ese también, pero antes de ese también hay otro. Está todo bien lo que dijeron, pero el primer problema que pueden llegar a tener es el formato de los datos, ¿sí? Entonces, los datos, más allá de que pueden tener todas esas cosas que dijeron, primero hay que saber en qué formato están para saber cómo recorcholis hacer la lectura. Una vez que uno hace la lectura, ahí sabe si lo puede interpretar, si están completos, si están estructurados, si están de verdad, si son verídicos, etc. Entonces, uno lo primero que tiene que ver es en qué formato están. Hoy por hoy hay un montón de formatos estándar útiles que ustedes ya los conocen, ¿no? Obviamente conexión con una base de datos sería lo mejor, pero nada, acá hay ejemplos de cómo levantar CSV, cómo levantar TXT, cómo levantar JSON, o sea, todo esto está acá en estos ejemplos, que son como los datos más utilizados. Y en particular, como yo quiero que se ejecuten un collapse, lo que les voy a pedir es que los datos que se descarguen, que estén en el formato que estén, los suban al mismo drive, así el drive tiene acceso a la información. ¿Se entiende esto? Porque si ustedes se descargan datos y los descargan de forma local, cuando yo quiera ejecutar el drive va a buscar sus datos y no los va a encontrar. Entonces, los datos los van a tener que colgar en el drive, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que muestra este collapse, que no tiene mucho que ver con la materia, pero está el ejemplo de cómo se hace. Algunas instrucciones básicas de, por ejemplo, acá me lista todas las carpetas a las cuales tengo acceso en el drive, no interesa, ¿sí? Acá importa, bueno, las librerías necesarias de Drive y de Google para poder montar el drive, es decir, para tener acceso a mi drive. Y una vez que está montado, bueno, obviamente con este comando podemos listar todos los archivos que tengo en mi drive de acceso. Y en particular, esta es la próxima línea que quizás es la que más importa, es elegir con qué datos van a trabajar, ¿sí? En particular, todo lo que les voy a mostrar ahora a continuación está con este set de datos, que es un dato del tipo CSV, que básicamente son recorridos, ¿sí? De gente por estaciones, ¿sí? Estaciones de subte y de tren, ¿sí? En particular de subte son, ¿sí? O sea, son los registros que hay hechos con la SUBE de usuarios de subte, ¿sí? No me acuerdo si están los de tren, creo que son solo los de subte. Entonces, primer escollo, conocer en qué formato está la información para saber cómo leerlo. Bien, entonces esto es lo primero que van a ver en ese drive, en ese collapse, perdón, es simplemente cómo levantar un CSV y cómo levantarlo desde Drive. Cuando hice esto en pandemia, había que hacer todo esto. Ahora, no me acuerdo cómo, pero por acá hay un botoncito que dice montar Drive. O sea, estas 4 o 5 líneas de código están traducidas acá. Creo que si uno cliquea este botón ya automáticamente monta Drive. O sea, ni siquiera son necesarias estas líneas. La que sí es necesaria, obviamente, es la línea de lectura de la información. Bien, entonces, analizamos lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí? Comprender el negocio. Entonces, básicamente, yo acá les estoy diciendo, bueno, yo les voy a mostrar 2 ejemplos en la clase. Uno es recorridos por SUBE, o sea, cada vez que alguien apoya la SUBE, se registra ese usuario que puso la SUBE a una determinada hora, en una determinada estación, en un determinado molinete. O sea, lo primero que uno tiene que saber hacer es justamente eso, es qué herramientas estás utilizando para capturar esta información, la SUBE, los molinetes, la tecnología que se utiliza para apoyar, dónde están las estaciones, o sea, uno a priori debería tener eso, cuáles son los horarios en los que funciona el subte. Eso se llama que es la comprensión del negocio básica. Pero después viene la comprensión de los datos, que acá es donde más me voy a enfocar, es ver qué información tengo ahí yo, a ver si es que todo me sirve o si hay partes que no me sirven. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que hacer, y por lo general uno empieza con lo que se llama una inspección de los datos. Acá vemos un comando básico, ¿sí? Que, bueno, DF es el nombre que en este caso le puse a lo que se llama un data frames, ¿sí? Que es básicamente un formato que se utiliza con esta librería Pandas. O sea, Pandas es una de las librerías más importantes de Python para trabajar con grandes volúmenes de datos, y Pandas trabaja con lo que se llaman data frames, ¿sí? Información en frames, o sea, información en cuadrículas. Así que si la información no está en ese formato, hay que pasarlo a data frames para que Pandas lo entienda. Si usan otra librería no hay problema desde ya, pero bueno, DF, sepan qué significa eso, data frames. O sea, todo separado en frames, y los frames uno los piensa como matrices. Entonces, hace la simplificación de que todos los datos los podemos visualizar con este formato, ¿sí? Formato de tabla o de matriz.
Un comando básico, como para saber hacer una inspección rápida, es este, el comando de get, que básicamente lo que hace es te muestra los primeros datos, ¿sí? Para que veas qué cosas tiene, ¿no? Obviamente, acá vemos que tiene de qué año fue el registro, cuál fue el usuario, obviamente no lo conocemos, pero por lo menos sabemos su ID, a qué hora fue el origen del recorrido, ¿sí? Cuál es el ID de la estación en la que puso la sube, ¿sí? Un nombre de la estación en código, bueno, etcétera. Latitud y longitud de la estación, etcétera. Bueno, esto es lo primero que uno debería hacer, ¿no? Hacer un printeo, hablando mal y pronto, de la información para entender qué cosa hay. ¿Bien? Y de acá en más, uno lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, ¿me sirven todas las columnas? ¿No me sirven? ¿Hay alguna columna que por algún motivo esté siempre nula? ¿Hay alguna columna que está guardada con un formato que no me sirve? Etcétera. Entonces, lo primero que uno hace es esto, la visualización de los datos. ¿Bien? Después, bueno, acá está la visualización pura, donde simplemente poniendo df play te muestra todos los datos, donde todos los datos están entre comillas, ¿no? Porque te muestra los primeros y los últimos. Es simplemente para conocer un poco la estructura. Después acá le muestra cómo cargar datos, pero directamente desde Git. Esto también es bastante útil. Si no quieren tener los datos en Drive, los pueden dejar directamente en un repositorio y pueden leer directamente el repositorio, ¿sí? Con un comando parecido. Acá está, ¿sí? Acá lo leen directamente desde Git. No aporta nada, ¿no? Porque son los mismos datos, simplemente es otra fuente de información, ¿sí? Nada. Primera parte es esa, es simplemente visualizar los datos, ¿sí? Acá hay algunas variantes de cómo visualizarlos, ¿no? Simplemente mostrar los primeros 3, mostrar los últimos 3, tiles serían los últimos 3 de la cola de datos. Mostrar un ejemplo cualquiera de 3, esta opción suele ser bastante útil, sample, es un ejemplo de 3, o sea, 3 cualquiera, porque a veces visualizar los 3 primeros, o los 3 últimos, los 5 primeros, los 5 últimos, arrastra algún error, porque por ahí los primeros y los últimos tienen alguna anomalía con respecto al resto, entonces suele estar bueno mostrar datos aleatorios, para si hay algún error detectarlo más fácil. Bien, bueno, acá esta instrucción no sé si sirve mucho, la de copiar datos de un data frame a otro. Bien. Bueno, y acá empezamos a ver la información del otro data frame, el data frame que estuve leyendo al final, que es con el GitHub, ¿sí? Donde acá lo que se hace es algo parecido, pero no con estaciones de subte, sino que se lo hace con estaciones de lo que, no sé si sigue, creo que sigue funcionando, no sé si tanto como antes, lo que eran las ecobicis, ¿sí? No sé si las vieron, eran bicicletas que estaban en Capital, donde uno las sacaba de una estación y las ponía en otra estación, ¿sí? Cada bici tenía su ID, cada persona con un aplicativo destrababa una bici, la usaba por un determinado tiempo y la dejaba en otro lugar. Entonces vamos a tener registro de quién sacó la bici en qué momento, cuánto tiempo la usó y dónde dejó la bici después, ¿sí? Entonces esto es lo que acá estamos viendo con este comando, el comando info, me dice cómo este data frames tiene guardada la información. Me dice, bueno, se está guardando quién sacó la bici en un ID que es un flotante, a qué hora sacó la bici en un elemento del tipo times, o sea, en un objeto, cuánto tiempo la usó en un flotante, bueno, etcétera. No vale la pena seguir así. Bueno, el sexo lo debe estar guardando en algún elemento del tipo string o parecido, pero este es otro comando interesante. O sea, cuando uno hace la inspección de los datos, hay que conocer las columnas, qué columna te sirve, qué columna no te sirve, y fundamental conocer el tipo de dato de cada columna, ¿sí? Porque si no, después no vamos a saber cómo trabajarlo. Bien. Bueno, obviamente existen un montón de técnicas para ver los datos en Python, pero un simple for muchas veces nos puede ser útil también para entender cómo está guardada esta información, ¿no? Ir iterando por cada una de las filas y obteniendo valores, eso desde ya que es válido. Bueno, acá algunos, no me quiero enfocar en la puntualidad de la sintaxis, ¿no? Porque justamente cuando estábamos dando esta materia, explicábamos Python también. Acá no me interesa que aprendan Python, sino que interesa que aprendan a obtener los datos, ¿sí? Acá muestra cómo hacer alguna iteración desde 5 hasta el infinito, etcétera. O sea, variantes del for en Python, que mucho no nos interesa, pero básicamente lo van a poder utilizar para recorrer filas o columnas según como lo planteen. Después, obviamente, obtener datos de primera fila, tercera fila, sexta fila, la que quieran, eso es fácil.
y también cómo podemos hacerlo para movernos, dada una determinada fila, los últimos elementos a partir del 5, etc. ¿Sí? No interesa mucho esto, son variantes del for. Bien, sigamos avanzando un poco. Uno de los primeros problemas que uno se topa cuando ya visualizó los datos, ya eligió qué columnas utilizar, qué columnas no utilizar, tipos de datos. Cuando ya analizaron un poco todos esos los que mencionaron, suele surgir el problema que muchas veces, más allá de que las fuentes sean o no distintas de la información, muchas veces un mismo dato se lo guarda de forma distinta o de una forma que no nos interesa. Entonces, por ejemplo, si uno está trabajando en Python, sabe que tiene que utilizar el snake case para las variables, y eso es todo minúscula, guiones bajos, por ejemplo, ¿no? Entonces acá uno podría detectar que, vamos acá arriba, fecha, hora de retiro, en el data frames que tengo de la lectura del CSV, fecha estaba con mayúscula. Y a mí eso mucho no me gusta, ¿no? Para respetar exactamente el estándar de codificación, la F me encantaría que esté minúscula. Entonces, por lo general, una de las primeras tareas que uno hace con un dataset es el de renombrar datos, o columnas en este caso, que no respetan tu estándar de programación, ¿sí? O de trabajo que estás siguiendo. Entonces acá básicamente, acá estamos renombrando las columnas con un nombre que a mí me interese para la programación, porque después yo voy a tener que programar algo para estos datos. Entonces, si yo no sé cómo se llaman las columnas, o si los nombres de las columnas no son intuitivos para mí, me va a complicar la vida. Entonces, bueno, acá, en este caso particular, se renombran todas las columnas. Esa es una tarea que por lo general uno tiene que hacer para que después pueda trabajar tranquilo, o incluso si después uno está utilizando un framework, ¿sí? Los frameworks necesitan que las variables respeten un formato, entonces si no se respeta el framework no va a funcionar, etc. Entonces, bueno, acá muestro cómo quedan los datos, pero con esta edición que acabo de hacer, ¿sí? Es un poco obvio para nosotros que ya estamos cancheros con programación, pero todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en memoria, ¿sí? En ningún momento estoy alterando el dato puro, esa es una cuestión importante que tienen que tener presente. Al dato original, el dato descargado, el dato que alguien me proporcionó, ese dato no lo toco, ¿sí? Jamás. O sea, todas las cosas que están viendo en pantalla las van a hacer siempre en memoria o con un duplicado del archivo. Nunca hay que meter mano en el archivo original, porque eso puede, primero, que se pueden equivocar y pueden generar un problema irrecuperable, y segundo, que están manipulando datos que eran originales, no pueden cambiarlos, ¿sí? Entonces, eso tenganlo presente. Yo lo tendría que haber dicho al principio, pero todo esto es sobre duplicados o en particular en memoria, sobre este data frame, ¿sí? Bueno, hasta acá me van siguiendo un poco con el relato, ¿no? Yo estoy haciendo mucho scroll y no estoy haciendo énfasis en la sintaxis, porque no interesa la sintaxis, sino que vean los pasos que uno tiene que hacer. Sí, se te sigue, no te preocupes. Buenísimo, gracias. O sea, básicamente hay que entender los datos, y si algo del dato no te gusta o tenés que arreglarlo, ahí eso es lo primero que hay que hacer. O sea, primero tenés que estar conforme con los datos, ¿sí? Habíamos hecho algo similar, exactamente. Bien, sí. Bien. Bueno, sigamos. Recuerdo haber subido... Sí, la idea es que justamente los datos sean muchos y que sean bastante pesados. No me acuerdo si es en este o en el de los subtes, que tenía algo así como 500.000 líneas. O sea, 500.000 registros. ¿Sí? Pesaba como 4 gigas. Si es muy pesado y no entra en el drive, es mejor la segunda opción, que es la del Git, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo acceder a cada una de las columnas? Mucho esto no interesa. Bueno, acá lo que también suele ser útil, una vez que uno ya más o menos entiende los datos, es conocer algún valor estadístico de las columnas o de combinación de las columnas para tener una idea de cómo se mueven las magnitudes. Por ejemplo, magnitud por excelencia de la probabilidad, la media, saber cuál es el tiempo medio de uso de las bicicletas, ¿no? En este caso me estoy diciendo que las usan por 16 minutos. Entonces ahí uno ya tiene un primer resultado, no dice mucho, pero 16 minutos uno podrá hacer 30, 40 cuadras, no sé cuántas cuadras podrá hacer. Pero suele ser útil tener este tipo de referencias también con una primera inspección de los datos. Todas estas funciones, por lo general, uno no las tiene que programar, ya están hechas. Por ejemplo, tenemos acá en Python el comando de descripción, descript, donde te muestra algunos de los estadísticos básicos de la columna tiempo de uso, ¿sí? Me está diciendo que en tiempos de uso hay
203.000 registros, o sea, hay 203.000 registros no nulos de tiempo de uso, la media es 16, el mínimo es 0, o sea, no la usaron, el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75, ¿cuál es el tiempo máximo que lo han utilizado? ¿Sí? Parecería ser que había un tope de 2 horas, y estándar debe ser el desvío estándar de 10 minutos, ¿sí? Suele ser útil tener bien presente también estos estadísticos para antes de tirarse a hacer algún tipo de modelado. Bueno, después acá la distribución de masculinos, femeninos o informados no importa mucho, pero todo esto ya está resuelto, por fortuna, ¿sí? Pues este tipo de cosas, este tipo de discriminación en Python ya se puede hacer, ¿sí? Entonces, bien, acá visualizamos una columna, mucho no interesa. Contamos usuarios distintos, esto también puede ser relativamente útil. Saber si hay, en este caso, recurrencia de alguna persona utilizar las bicicletas. No va a ser el caso, pero muchas veces una misma persona puede generar muchísimos datos, ¿sí? Y quizás no nos interesa. En este caso, obviamente, va a estar bastante distribuido. La gente va a trabajar una vez por día, ¿no? En el caso de las bicicletas o de los subtes o lo que sea, pero podría ser que haya un foco de datos, ¿sí? En base al data frame que estén generando, o podría ser que femeninos o masculinos generan más información unos que otros, tampoco es el caso en este caso. Bien, sigamos scrolleando un poco. Bueno, las filas las pueden numerar o trabajar como matriz, para eso ahora después tengo otro collapse. A ver qué otra cosa uno suele poder hacer. Esto mucho no me interesa. Bien, después esto mucho no me interesa. Acá es básicamente, estoy mostrando cómo se genera una matriz con filas y con columnas para después en esas filas y columnas guardar valores del data frame. O sea, acá lo estoy explicando para gente que no tenía ni idea de lo que es una matriz, ¿sí? O sea, todo lo primero fue simplemente enseñé a usar una matriz. Y acá después lo que hice fue generé una matriz de destinos. Entonces dije, desde el origen 1 al destino 1 hubo 45 viajes, desde el origen 1 al destino 2 hubo 112 viajes. O sea, estoy enseñando cómo construir una matriz que simplemente cuenta sucesos. ¿Sí? Como habíamos hecho en programación, y en programación de computadoras en C habíamos hecho cosas parecidas a esta, acá simplemente lo estoy enseñando a hacer en Python, pero no aporta mucho, ¿sí? Sigamos con alguna de las... Uy, puse play, me haber roto todo. Lo bueno que tiene Collapse es que si las cosas funcionan una vez, uno muestra el resultado de esa vez que funcionó. Entonces no hace falta ejecutarlo a cada rato. Ven, yo recién acabo de apretar play y quizás se rompe todo. Ven, algunas cosas se rompieron. Sí, name error, a ver, ¿qué pasó? Porque los datos no están en el mismo lugar que estaban cuando lo empecé a mostrar. A ver si puedo ir para atrás. Ah, Si no, tenías una base de datos diferente. O lo borraste ya una vez. No, a ver, lo tenía en un drive y por ahí ahora no está. Sería cuestión que me vuelva a descargar los datos. A ver si puedo volver atrás, supongo que sí. O sea, eso que estaban viendo era la ejecución del momento que mostré esto el año pasado. Y ahí estaba todo en un determinado lugar y ahora quizás no. Bien, no encuentro ningún atrás. O sea, puedo hacer atrás con el código, pero no atrás con los resultados. Ahora después lo chequeo. Pero bien, sigamos. Bueno, acá básicamente lo que estoy mostrando hacer es cómo se utiliza el comando que en Python se llama lock. ¿Sí? Que básicamente es el comando equivalente a la agrupación de datos en base de datos. O sea, acá tampoco estamos viendo nada importante. Está agrupando los datos, ¿sí? Para estas dos estas dos parámetros en particular. ¿Sí? Estamos buscando estaciones que tengan legislatura y que tengan Estados Unidos. ¿Sí? Entonces acá no se ve el resultado, pero me va a mostrar los resultados, me va a mostrar las filas o columnas que tienen Estados Unidos y, voy a dar otra palabra, legislatura. ¿Sí? Acá no se rompieron todos los procesamientos. A ver qué más nos puede servir de esto. Bueno, acá sigue explicando el comando de agrupación. Acá está mostrando cómo se hace un group by con un data frame, ¿sí? Me está agrupando por origen, ¿sí? Y después me están visualizando solamente los datos cuando son de 25 de mayo y cuando son de Acevedo, ¿sí? Entonces me está diciendo, cuando fuiste a 25 de mayo o Acevedo, agrupado por origen, o sea, para cada origen, cuántas veces o en qué momento se fue a 25 de mayo y Acevedo, ¿sí? Me importa mucho eso.
Bien, a ver qué otro comando puede ser útil. Nada, acá distintos tipos de índices y iteraciones sobre las columnas, eso no me interesa. Acá tampoco, acá me dice cómo recorrer para atrás con agrupación de índices, o sea, son cosas puntuales que no me interesa que sepan hacer, sino simplemente que puedan inspeccionar los datos. No, esto no me interesa. Bien, siguen siendo variantes de lo mismo. Bueno. Perdón por el scroll, sé que eso es horrible el scroll. Ah, bueno, esto es importante. Acá sí, hagamos una pausa acá. Que más allá de que no se esté ejecutando porque perdí el data frame, más allá de eso, lo que suele ser súper útil e importante es saber cuándo alguna columna o alguna fila es nula, ¿sí? ¿Por qué? Por ahí en alguna materia vieron, o quizás lo dije yo en alguna, cuando un dato es nulo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cuáles son las alternativas de qué hacer con un dato nulo? Supongamos que tengo la lista de estudiantes de ustedes y todos tienen el campo de datos, todos lo tienen el campo de datos, pero justo Trota no tiene ese campo. Entonces, ¿qué hago con ese dato? Entonces, acá hay varias alternativas. En particular, ahí como lo dijo Nicolás, podés eliminarlo y ya fue, listo, esa es una. Ahora, quizás hay muchos nulos y eliminar todos esos nulos es un problema porque te estás perdiendo información. Quizás ver de conseguir esa información de otra fuente, costoso, laborioso y quizás imposible, puede ser, o reemplazarlo por algún valor representativo. Y como bien dijo por ahí Nabil Nicolás, efectivamente muchas veces cuando el dato es numérico, se pueden utilizar algunos artilugios que si tenemos muchísimos datos, tenemos 1 millón de estudiantes, y solamente Trota no tiene la edad, a esa edad la podés reemplazar por un dato que no repercuta tanto en el procesamiento de la información. Entonces, muchas veces se lo puede reemplazar por la media o por la mediana, o uno ajustará alguna de los estadísticos tradicionales para que ese dato lo completás con un dato que no va a repercutir en tu graficado o en tu interpretación de la información. ¿Sí? Entonces, acá está bueno tener una idea de cuántos nulos hay. Si solamente falta uno y tenés muchos datos, bueno, ahí por ahí quizás hasta vale la pena eliminarlo directamente. Pero si son más de uno y si tenés muchos datos, quizás cambiarlo por algún estadístico suele ser útil. La media y la mediana, reitero, suelen ser las técnicas más utilizadas para reemplazar, ¿sí? De hecho, acá es lo que se está haciendo. Está reemplazando las filas nulas por el valor medio de esa fila, ¿sí? Así que es una técnica bastante aceptada y utilizada, ¿sí? Bien, a ver, sigamos. Bueno, acá ejemplos de cómo se utiliza el group by, ¿sí? Y creo que no hay mucho más en este. O sea, simplemente fueron comandos básicos y pasos a seguir sobre lo que hay que hacer con un data frame, ¿sí? Me disculpo, perdón por el scroll. Bueno, acá algunos resultados de esta primera agrupación, ¿sí? Tenemos agrupación por origen, Facultad de Medicina, Independencia y Vera Peñalosa. Y estamos mostrando el sexo y el tiempo de uso de cada uno. No representa nada, simplemente para entender la sintaxis o entender la distribución de datos. Bien, sigamos. Bueno, acá vuelvo a mostrar toda la información, no me interesa. Bien. Bueno, este es el primer ejemplo que van a tener subido, ¿sí? Yo voy a tratar de levantarlo otra vez para que tengan todos los resultados finales visibles. Pasando en puro, porque hice mucho scroll y muchas cosas que por ahí se perdieron, ¿qué hay que hacer? Es elegir un set de datos y inspeccionarlo. Inspeccionarlo quiere decir aprender a leerlo, aprender a mostrarlo, visitar cada una de las columnas, ver si alguna columna no te interesa, porque es probable. Si alguna columna no te interesa, eliminar esa columna, ver cuántos nulos hay, pensar qué hacer con esos nulos, o dejarlos en stand-by por ahora hasta cuando no tiene idea de qué cosa hacer, chequear cómo se llaman las columnas, ponerles un nombre que te sirva como columnas, chequear, eso creo que lo hago en otro collapse, chequear cómo está guardada la información, porque a veces se generan algunos problemas con la info, ¿sí? Algún decimal que a veces está guardado con punto, a veces está guardado con coma, bueno, todo eso hay que trabajarlo para que esté guardado en el mismo formato. Verificar si en todos lados
por ejemplo, es case sensitive o no es case sensitive, por ahí me puso Agustín Trota con mayúscula y después viene Ezequiel Beltri y me pone todo en minúscula. Eso me puede generar problemas para después ejecutar un modelado. Por ejemplo, otra cosa que me suele generar, por ejemplo, a mí cuando cargo las notas, me genera mucho ruido que hay algunos que en el nombre tienen el apellido y el apellido tiene el nombre. Eso me parte al medio cuando cargo las notas. Eso no sé por qué se generó ese problema, pero seguramente en el cargado de datos alguien lo cargó invertido, ¿sí? A veces pongo ordenar por apellido y me aparece Pérez primero, claro, porque se llama ahí, porque me puso primero el nombre y después el apellido. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo primero que hay que hacer, ¿sí? Y, lamentablemente, ahí hay que utilizar estrategias o técnicas bastante rudimentarias o a mano, o sea, los cambios hay que hacerlos a mano, ¿sí? Bueno, esta es la continuación de ese collapse, ¿sí? Este collapse creo que es el que menos van a usar, porque en este collapse lo que enseñé en ese curso es bueno, acá trabajo con las ecobicis del 18, otra vez con las bicicletas, seguimos con el mismo data frame, pero acá les enseñé a estos estudiantes a hacer funciones, porque reitero, no sabían nada de Python, ustedes ya saben Python, entonces acá explica cómo hacer funciones, ¿sí? Y cómo llamarlas desde otro lugar, eso no les va a importar tanto. Lo que sí quizás les va a importar es tener una función para hacer cada una de las cosas. Una función que limpie los nulos, una función que cambie las columnas de nombre, una función que complete con el valor medio los nulos, etc. ¿Sí? O sea, ustedes ya saben hacerlo porque ya saben mucho de programación. Entonces no le van a sacar mucho valor a este segundo collapse, quizás al tercero sí. Pero bueno, acá tienen algunas de las cosas que se suele hacer. Por ejemplo, las tildes suele ser otro problema. A veces está con tildes, a veces está sin tilde, a veces tiene la tilde invertida por allá uno saber el idioma, el teclado, lo que sea. Entonces, suele ser útil eliminar las tildes directamente o detectar tildes y forzarlas a que sean de un único formato. Entonces, ese es un trabajo que también puede que tengan que hacer con DataFriend, ¿sí? Bien, así que esa por ahí está buena. ¿Cómo haríamos para reemplazar tildes? Es bastante útil. Bueno, acá lo mismo. Cuenta los potenciales reemplazos, es decir, cuántos están nulos. Bueno, acá hay una función que cuenta cuántas veces se pasó por determinadas estaciones, nada, anecdótico. Entonces acá simplemente está como haciendo lo mismo que allá, que en el otro collapse, pero con funciones y procedimientos. Bien. Ya les decía, este creo es el que menos van a tener que trabajar. Otra fuente de trabajo importante, las días, fechas, ¿sí? Las fechas en general. Las fechas en general suelen estar en muchísimos formatos distintos, incompatibles entre sí, o uno trabajado con una biblioteca y otro con otra librería, etc. Entonces, va a haber que seguramente sentarse en los primeros días del estudio de DataFriends a ver cómo están guardadas las fechas y guardarlas en un formato que a vos te resulte cómodo para hacer el estudio que uno quiere hacer, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, en la primera columna tenemos el día, mes y año, y en la segunda, horas, minutos y segundos. Bueno, a mí particularmente me ha resultado bueno siempre tener todo separado, o sea, año, mes, día, 3 columnas separados, hora, minuto y segundo en 3 columnas separados, aunque la hora, minutos y segundos muchas veces se las puede manejar así, pero ese es un trabajo donde también descárguense un set de datos y chequeen si las horas entre estos dos datasets que tienen que unir son compatibles entre sí, si no van a tener que hacer algún trabajo de este estilo, ¿sí? Sigamos. Bueno, acá les muestra cómo cambiarle el nombre a las columnas, que eso totalmente ya saben cómo hacerlo, cómo retirar datos en un determinado formato, ¿sí? Me interesa mucho. Pero bueno, lo que quiero que quede acá asentado es que justamente las fechas y las horas suelen ser un escollo a superar en minería de datos y en explotación de la información. Bueno, acá una traducción rápida de día de la semana, texto, y a ver si hay algo más. Bueno, acá cómo movernos por las tablas, dejando fijo en alguna fila, alguna columna, ¿sí? Pivoteo por tablas. Bueno, bien. Creo que nada más sobre este, no. No, bien. Entonces, de este último, no hay mucho más que todo esto, reitero, habla de cómo
visitar filas y columnas. Ya les digo lo que quiero que hagan con este collapse. Bueno, acá parece que hice un montón, pero no, simplemente está separado orígenes y destinos y un contador de origen y destino. ¿Sí? Reitero, como habíamos hecho en programación. Entonces está agrupado de una forma que la información la puede hacer de formato matricial. ¿Sí? Entonces, se salió de 25 de noviembre y se llegó a 9 de julio 7 veces. Y así con toda la información. Y obviamente, si uno mira con mucho cariño, en la diagonal da un valor altísimo, porque en la diagonal se guarda la cantidad total de registros. ¿Sí? Es como que la diagonal, como yo no puedo salir de una expresión para llegar a la misma, ahí se guarda el acumulador de la misma fila. ¿Sí? Bien, en programación lo habíamos hecho, pero en C, bastante más caótico. Bien. Otro scroll rápido. Nada más, no me interesa mucho más. De este collapse, lo que quiero que vean es que todo lo que estuvimos viendo en el primer collapse, está bueno tenerlo modularizado en funciones y en procedimientos, y rescatamos que si tienen alguna fecha, o fecha y hora, vean cómo trabajarlo para después poder sacar algún resultado tangible. Y si se animan o si ya ven relativamente útil, pueden generar algún tipo de abajo, algún tipo de matriz con algún resultado sencillito de una o de dos columnas. ¿Bien? O sea, eso es lo primero que tienen que hacer con este segundo collapse. O sea, primer collapse, inspeccionar los datos, ¿sí? Con todo lo que vimos en el primero. En el segundo, como mucho, trabajar con las fechas, purificar esto de las tildes, estrategia de los nulos, y si se animan, ya generar alguna matriz con resultados. Hoy por hoy, incluso con el asistente que tiene collapse, es muy fácil hacerlo, verdaderamente no es que tienen que saber hacerlo, sino que con el asistente lo van a poder lograr, sino que simplemente van a tener que elegir bien qué columnas quieren sumar, qué columnas quieren visualizar, etc. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, en estos dos collapses que vimos, simplemente esto, visualización de datos y retoque de datos. Yo se los muestro en collapse separados, pero tiene que estar todo en el mismo collapse, ¿sí? Hasta acá vamos bien. Una vista rápida de lo que pretendo que hagan, no tan extenso. O sea, ustedes primero van a jugar mucho con el collapse hasta conseguir un resultado bueno. ¿Sí? Acá en el collapse yo, como esto lo iba haciendo en el momento, iban quedando los pasos, incluso los pasos que no funcionan, como para que vean cuál es el paso correcto. Ustedes simplemente primero juegan y después ponen el resultado final explicando por qué hicieron lo que hicieron y nada más. Y como para última meta de lo que tienen que hacer con los datos, es este último collapse que les dejo visible, que es, por lo general, hacer una visualización de los datos a nivel gráfico. ¿Sí? La primera fue una visualización al nivel de printeo, o sea, printear por pantalla resultados. Ahora, una visualización a nivel gráfico, a ver si podemos sacar alguna primera conclusión con la estadística básica, con la probabilidad estadística básica que uno conoce y con lo que uno sabe de matemática básica. ¿Sí? O sea, tirar una curva y ver si detectamos alguna anomalía o alguna conducta de los datos. ¿Sí? En este caso, en este collapse, estoy utilizando la librería Matplotlib, ¿sí? Obviamente también en Python, y seguimos trabajando con las bicis, en este caso las bicis del año 2019, es el mismo set de datos, el mismo, solamente que no superó toda la limpieza que le hice previamente, ¿sí? O sea, todo eso estaba hecho con el 2018, con el 2019, y entonces acá lo que van a ver son algunos comandos de visualización gráfica, donde reitero, acá yo iba explicando las técnicas, entonces empiezo desde lo más básico, hay un comando que se llama plot, y plotea los viajes, pero bueno, lo plotea horrible, ¿no? No sabe qué plotear, pobrecito, plotea, pero no sabe qué hacer, entonces seguramente uno tiene que ir dando más información a las funciones, para que grafiquen cosas más consistentes. Ya de los viajes, no me grafiques todo, sino que graficame las edades. Bueno, ahí el plot ya empieza a tener un poquito más de sentido. Te dice cuánta gente había de determinadas edades, ¿sí? Tampoco termina de tener mucho sentido. Entonces, por lo general, uno empieza a utilizar gráficos ligados a la probabilidad. Entonces, por ejemplo, acá vemos un cuckoo plot, ¿sí? O una caja de bigote, lo suele llamar, donde se grafica la edad. ¿Sí? Este gráfico me dice mucho más que los otros dos, ¿no? Este lo habrán visto en probabilidad estadística o Mate 3, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, donde, ¿cómo es la lectura de este gráfico?
¿sí? Estos gráficos suelen ser útiles hacerlos, me gustaría que hagan alguno. ¿Cuál es la interpretación que uno tiene de estos caja de bigote o box plot, también se lo suele llamar? ¿Qué me dice ese gráfico? ¿Se acuerdan la lectura de esto? Valor máximo, el valor mínimo, ok. No me acuerdo de haberlo visto, che. Sí, en Proba seguro que lo vieron. Pero bueno, básicamente es, agarra todos los datos y te muestra en algún color representativo, en este caso en verde, me dice cuál es el valor de la media, ¿sí? Medio mediana, eso calculo se puede configurar. Me dice que la media de las edades es de 30, o sea, en promedio, la gente de 30 es la que usaba la bici. Pero además te dice cómo está el percentil, 25, o sea, más o menos 25, tenemos gente de 40 y gente de 22. O sea, en ese rango se mueve el 50% de los datos. Después tenemos dos desvíos estándar, tenemos gente de 60 y gente de menos de 20. ¿Sí? O sea, te da información de los percentiles. Y además, como dato separado, te dice quiénes están por encima de los dos desvíos estándar de los datos. O sea, no llego a ver cuántos datos son, pero son varios datos de gente por encima de los dos desvíos estándar. O sea, hay bastante gente por encima de los 60 que también usó la bici. Sobre un volumen de 200.000, acá hay 15 puntitos. Entonces, son pocos datos, pero así todo hay bastante. Entonces, esto te da mucha información. Valor medio, cómo está en cuanto a los desvíos estándar repartida la información. Este es un gráfico útil. Después otro gráfico relativamente útil también es, obviamente, el gráfico curvo, donde vemos la densidad de edades distintas. Entonces acá vemos algo que obviamente es compatible. Más o menos a los 30 es donde tenemos el máximo, ¿sí? Acá está en densidad. Un 5% de los datos son de 30 años. Y cercanos a los 30 tenemos entre 4 y 3%, entonces esto hace que justamente la media esté cercano a esto, porque tenemos mucho peso cerca de los 30 años. Y a medida que nos acercamos en edad o que caemos en edad, la densidad baja, obviamente. Pero estos son gráficos que están totalmente configurados, o sea, simplemente uno tiene que elegir las variables y ver cómo graficarlos. Bueno, y acá justamente tenemos el resultado, justamente, que coincide desde ya con los gráficos. Y bueno, después acá, generar un gráfico más a mano, ¿sí? Acá enseñaba cómo hacer dos paneles para graficar cosas distintas. Ven uno el boxplot, el otro la curva. Esto ustedes, obviamente, ponen ChatGPT y le dicen, haceme un gráfico de 4 paneles, ya saben cómo hacerlo. No tiene mucho sentido explicar eso. Los gráficos, obviamente, suele ser útil un título, un subtítulo para identificar lo que estamos mostrando. Y avancemos un poco más. Estos son los mismos datos que simplemente lo que estoy haciendo es mejorándolos. O sea, le estoy metiendo un eje, le estoy metiendo líneas de cuadrícula. O sea, poco a poco voy mejorando el gráfico. ¿Ven? Ahí le puse líneas horizontales. Acá le puse líneas para el promedio y la mediana. ¿Sí? Eso también suele ser útil tenerlo punteado de alguna forma. Le cambié el color a la media del box. O sea, poco a poco va avanzando. Acá cambié el tipo de dato, en vez de hacerlo de tipo box o de tipo lineal, lo hice de tipo barra, ¿sí? Femeninos y masculinos, cambié de edad a femenino y masculino, gráfico estándar. Box plot de mujeres y de varones por edad, ¿sí? Y por tiempo de uso. O sea, lo mismo que había hecho antes con la totalidad de los datos, acá lo separé por varones y por mujeres. ¿Sí? Así que bueno, ahí tienen como otra meta para cuando ya elijan sus datos. Generar boxplot separados por distintas discriminaciones de una determinada columna. ¿Sí? No les puedo dar muchos ejemplos porque no sé qué datos eligieron, pero no sé, goles de los mundiales de fútbol, que me acuerdo que alguien lo usó el año pasado. Bueno, sepárenlo por jugadores de más de 30, jugadores de menos de 20, jugadores de entre 20 y 30, y me hacen los boxplot, la distribución de goles de esa gente, cuál es la media, etcétera. Sí, por lo primero que me acordé, pero estaría bueno esto, varios boxplot por distintas discriminaciones de datos. Bueno, después acá hay otro gráfico importante que acá se llama scatter, pero básicamente que es una dispersión en puntos,
¿sí? O sea, para cada coordenada de tiempo, edad, o sea, hay una persona de 21 años que estuvo 10 minutos. Hay una persona de 21 años que estuvo 30 minutos. Y así con todos los datos. Obviamente eso genera una contaminación visual muy grande. Entonces se le agrega una tercera dimensión, que es la dimensión del color, o sea, una escala de color. ¿Sí? Cuanto más intenso está el color, quiere decir que más gente cumplió con eso. O sea, hubo más gente de 21 que estuvo 10 minutos. Entonces, habíamos visto que en promedio la gente de 30 era la que más utilizaban, y estamos viendo que cerca de los 30 la utilizaban entre 10 y 15 minutos. Ahí hay como un bordo bastante intenso. Entonces, este gráfico también da bastante información, ¿sí? Ustedes por ahí no ven nada porque estoy compartiendo pantalla y no se llega a ver la distinción de colores, pero es un buen gráfico como para, de un pantallazo rápido, conocer cómo están distribuidos los datos. Pero la vista de los colores esos te mata. Es horrible, sí, es la vista automática, ¿no? Todo esto obviamente se puede setear y uno sabrá cómo hacerlo. De hecho, ¿ves? Acá tenemos un par de colores, ¿sí? Naranja, púrpura, pero esto es altamente configurable y filtrable, no hace falta hacerlo con todos los datos, pero te da una primera información. Bueno, así como teníamos en la descripción, tenemos lo que se llama el summary, ¿sí? El sumario de los datos, que me muestra un informe detallado de un montón de estadísticos de esos datos. Bueno, acá el ejemplo que ya lo vimos. Bueno, acá estamos ploteando, déjame recordar que estoy ploteando, fecha y hora, ploteo simple, obviamente no te da ninguna información, te dice que en determinada fecha hubo 6.000 viajes. Ah, que bueno, no me dice mucho, entonces acá se empieza a trabajar con cómo mejorar un poco eso. A priori, al mismo gráfico lo separé en varones y mujeres, entonces me dice, para cada fecha cuántos viajes hubo. Pero ahora encima me lo dice para hombres y para mujeres, o sea, ya en líneas generales estamos viendo que los hombres usan más las bicicletas que las mujeres. O sea, esa es una primera conclusión, que hasta ahora no la teníamos, ¿no? Y no solo así, sino que es en cada día. Cada día del año, los hombres usan más las bicicletas, no hay dudas. En ningún momento la violeta estuvo por encima de la amarilla, en ningún día. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una información bastante amplia para 200.000 datos. Sacar esa conclusión es un montón. ¿Sí? O sea, como que no hubo ningún dato que diga lo contrario. Bien, así todo el gráfico no se lo ve muy lindo, entonces acá se lo sigue purificando un poco. Se agregan las líneas horizontales. En este caso, fin de semana suele ser útil. Miren lo que pasa los fines de semana, ¿no? Yo ahora, a medida que voy viendo el gráfico, voy recordando algunas conclusiones. No hay viaje en fin de semana. No sé si no hay viajes, pero se desploma, ¿sí? En los fines de semana, de 4.500 viajes pasamos a menos de la mitad, a 2.000, menos de 2.000, ¿sí? Casi un tercio de los viajes. Y tiene sentido, ¿no? La gente no va a trabajar, la gente si usa la bici la usa para pasear. Entonces, los números caen tanto para hombres como para mujeres. Algo que es obvio, porque todos conocemos cómo funciona la humanidad. Para un set de datos, nada es obvio y hay que demostrarlo justamente con los gráficos o con el análisis. Pero uno podría no saber nada de la ciudad de Buenos Aires y uno podría sacar esa conclusión. Che, nadie usa la bici los fines de semana. Y sí, amigo, ¿quién no va a usar? Es la respuesta, pero es importante que estas técnicas se utilizan incluso para campos o negocios que uno no conoce, ¿sí? Bueno, después acá también, gráfico puro, gráfico de barras para todas las estaciones. No se entiende nada, ¿no? Acá están todas las estaciones, cuántos viajes en cada estación. Vaya uno a entenderlo. Entonces, a la siguiente, lo que se trata de hacer es empezar a purificar un poco esto. Solamente me muestra las 20 estaciones más utilizadas y me la muestra como gráfico de barra, ya tiene más sentido, ¿no? En vez de mostrar las, no sé cuántas eran, 500 estaciones, me muestran las 20 más utilizadas. Ya el gráfico tiene más sentido. Siguiente cosa que se le hace, se le agrega promedio y mediana, donde promedio y mediana es de todos los datos, no solamente de los 20 que muestro, acá creo que muestro 25, pero bueno, ven cómo es el mismo gráfico que uno lo va puliendo para que se entienda más y se vaya purificando. Después, había una mediana, había una media. ¿Qué estación cumple con esa mediana y esa media? No sé si es útil, pero la técnica está. Simplemente visualizar la estación promedio, la estación que más refleja la mediana y la media. Después acá tenemos otro que es un gráfico, una dispersión lineal de orígenes y destinos. O sea, para cada origen, cuántos destinos
hay. ¿Sí? Es una dispersión de cuántas veces en un origen tenemos un destino. Si fuera totalmente la bisectriz del ángulo, querría decir que hay una distribución totalmente lineal, o sea, para cada origen hay un destino, ¿sí? Cosa que no pasa, pero bueno, obviamente no me está dando información, así que lo seguimos purificando. Entonces, para cada origen, ¿qué destino hay? ¿Sí? Entonces, si yo me paré en un lugar, sé a dónde voy, y eso a priori uno no sabría cómo hacerlo. Entonces, con ese gráfico estoy tratando de mejorar un poco esto. Seguimos. Acá le agregué la regresión lineal para ver si los puntos están con esa regresión o no. Y acá se detecta puntos dispersos de esta regresión, o sea, todos los puntos parecerían estar acobijados por la recta, sin embargo, estos 3 puntos son que están totalmente difieren, ¿sí? O sea, son destinos que son poco utilizados a comparación del resto. ¿Bien? Suele ser útil eso también, identificar esos destinos en este caso. Acá le agregué los nombres para identificar cuáles son esos puntos. Nada, son simplemente técnicas, no quiere decir que las usen, le cambié color, eso no importa mucho. Y bien, acá termino. Bueno, entonces, este es el tercer collapse que van a tener visible. Mostré un montón de cosas, no quiere decir que tienen que hacer todo eso. Resumen de lo que pueden sacar del tercer collapse. Del tercer collapse, utilizar algún gráfico estadístico y sacar una primera conclusión de los datos. Yo les aconsejo utilizar el QQplot, el boxplot, que es el que vimos acá. Este es un gráfico donde uno puede sacar mucha información. Y, ¿por qué no algún gráfico lineal? Algún gráfico lineal para ver cómo se distribuye algún campo de lo que sea que estén eligiendo. Y después quizás compararlo con el sumario de los datos. ¿Dónde está? Acá, sumario de los datos. ¿Sí? Comparar si el sumario coincide con lo que ustedes están graficando y si se animan, algún gráfico así de calor. ¿Sí? Los gráficos de calor hay que pensarlos un poquito más porque pueden dar una chanchada cósmica. O sea, hay que pensar bien con qué campo hacerlo y tener idea de las magnitudes, porque puede ser feo, pero esos son como 3 objetivos. ¿Sí? Entonces, para cerrar ya la clase, ¿qué tarea tienen de acá hasta el próximo encuentro? Elegir un set de datos. Un set de datos que a priori puede ser cualquiera, pero háganle una primera inspección a ver si les va a servir o no. ¿Sí? Porque es una porquería muy difícil de usar. Y una vez que tienen ese set de datos elegido, ver si lo pueden contraponer con otro set de datos. Yo en la próxima clase les voy a mostrar eso, es, dado 2 sets de datos, cómo unirlos. Hay un montón de técnicas para unirlos, ustedes ya las conocen incluso seguramente, pero cómo unirlos. Si lo necesitan hacer antes, nada, investigan cómo se puede hacer, pero es muy sencillo, o sea, tiene que haber un campo ID, un campo de referencia de una tabla a la otra, o sea, lo mismo que hacían en base de datos, se hace acá con DataFrames, ¿sí? Entonces, objetivos, se descargan uno, primera visualización a ver si sirve. Una vez que creen que sirve y que hay algún otro campo clave para descargarse otro de las frames, hacer la visualización, hacer la purificación, sacar los números, pulir las fechas, pulir las columnas y algunos primeros gráficos. O sea, ese es como el resumen de todo lo que les acabo de mostrar hoy, pero no los he tosigado con el scroll. Pero son como metas claras que tienen que tener para la próxima clase. Set de datos, visualización, columnas, cambios de nombres, sacar tildes, llenar nulos, eliminar nulos o lo que quieran hacer, pero el dataset ya tiene que estar más o menos disponible para utilizar. ¿Bien? Así que bueno, ¿alguna duda con esto que he dicho? ¿Con cómo sigue la materia y esas cosas? Mientras voy poniendo visible todo esto. Creo que tienen permiso solo de lectura a los collapse, pero si llegan a tener permiso de edición, no le den play porque se va a romper como se me rompió a mí. Yo ahora tengo que sentarme a volver a revivir la clase. ¿Que por qué no anda? A ver, ¿por qué puede ser que se pudo haber roto? Pueden ser 2 cosas. Cosa número 1, Python es un lenguaje interpretado, o sea, a priori uno puede ejecutar las líneas en cualquier orden y no hay problema. El problema es que seguramente la línea que ejecuté dependía de alguna previa. Entonces, ese es el primer foco de error. Y el segundo foco de error es que quizás el drive no estaba montado. Voy a ponerme a ejecutar todo, a ver si simplemente era eso. Si no, después me siento a salvarlo.
Pero si por algún motivo tienen acceso de editor, no le den play, ¿sí? La pregunta. No, solo el TP grupal, ¿sí? Si está mal, yo les digo y me lo vuelven a subir o me lo arreglan un poco, ¿sí? La consigna del TP, está subido, sí, la consigna del TP, hay una solapa que dice TP, después la leen bien y si hay alguna duda me preguntan por privado o lo vemos en la clase que viene, pero en líneas generales es descargarse 2 data frames, saberlos unir, utilizar técnicas para la limpieza de datos y aplicar alguna de las técnicas que vimos en la primera parte de la materia. ¿Sí? Cualquier técnica, pero alguna de esas. Bien, ya corrió. Bien. Bueno, corrió, se rompió una parte nada más. Listo. Después veo cómo recuperarlo, pero bueno, por lo menos salvé la parte de las matrices que se había roto. Eso ya se ve. Bueno, explico por qué no anda esto. Bien, ¿alguna duda más? Efectivamente, sí, a ver, no es algo que me tienen que mostrar, simplemente fueron metas que yo les puse de acá hasta la próxima clase. O sea, hasta la próxima clase ya tengan el dataset, ya sepan leerlo, ya sepan mostrarlo y ya métanle mano en el sentido de borrar las columnas que no sirven, borrar las filas que no sirven, completen los nulos para después no hacer cuentas con datos que no están y esas cosas. O sea, meterle mano y hacer algún gráfico sencillo como mostré en estos 3 collabs. No mucho más que eso. ¿Sí? Si ya se animan a utilizar alguna técnica, utilicen alguna técnica. O sea, no hay problema. Si por ahí dicen, acá estaría bueno separar en clúster, listo, busquen cómo se separa en clúster y vean que separarlo. Pero a priori no sería la meta que ya hagan todo, pero si ya se animan, pueden seguir por ese lado. Bien. Bueno, ¿algo más que quieran consultar? Después el que grabó la clase, creo que era Agustín, si quieren me pasa el link o me pasa el archivo y lo cuelgo en el campus.